Imaginemos por un momento el sistema de alarma de una casa. Cuando alguien rompe una ventana e intenta entrar por la fuerza, la sirena suena a todo volumen. O sea, es evidente, es ruidoso y la amenaza es innegable, claro. Sí, sabes exactamente contra qué tienes que luchar. Exacto. Pero, a ver, ¿qué pasa cuando el problema son las termitas? Es silencioso. Trabajan desde las entrañas del edificio y para cuando las tablas del suelo ceden bajo el peso de un simple paso, pues la integridad estructural de la casa ya ha desaparecido por completo. Una podredumbre silenciosa. Total. Tal cual. Y esa podredumbre silenciosa es exactamente lo que vemos en uno de los textos más antiguos y, bueno, a menudo peor comprendidos de la historia, el relato de Caín y Abel en el capítulo 4 del Génesis. Así que hoy vamos a diseccionar estos textos no como si fueran una clase de historia antigua aburrida, No, para nada. sino como un manual de supervivencia contra nuestras propias termitas internas. Vale, vamos a desgranar esto, porque lo que hay sobre la mesa hoy responde a una pregunta bastante incómoda. ¿Qué ocurre cuando las malas decisiones o los pensamientos destructivos ya no son solo una tentación pasajera, sino una fuerza que toma el control desde dentro? Pues lo fascinante aquí es que para entender esa fuerza hay que mirar el contexto general. Si retrocedemos un poco al capítulo 3 del Génesis, lo que encontramos es la famosa caída. Claro, el gran error inicial, la manzana y todo eso. Eso es, el fallo original de la humanidad. Pero es aquí, justo al llegar al capítulo 4, donde vemos las consecuencias reales, o sea, la onda expansiva de esa caída. Vemos cómo esa fuerza oscura no es algo inerte. Ya, no se queda parada. Para nada. Crece, se organiza, adquiere un método casi y empieza a dinamitar por completo nuestras relaciones y, bueno, nuestra propia identidad. Es como una espiral, ¿verdad? Y para entender cómo funciona, el primer paso que marcan los textos nos lleva a lo que en teología, corrígeme si me equivoco, se conoce como antropología bíblica. Sí, exacto. Antropología bíblica. Básicamente observar cómo se comporta la naturaleza humana cuando, y esto es clave, cuando está convencida de que está haciendo lo correcto. Uf, el peligro de creerse el bueno en la película. A ver, se nos presenta a estos dos hermanos, Caín y Abel. Ambos van a presentar ofrendas a Dios. Ambos se acercan al altar, en principio, de buen rollo. Y desde una perspectiva puramente externa e histórica, pues ambos están cumpliendo con el protocolo del antiguo Oriente Próximo. En aquellas culturas, la ofrenda no era solo un regalo, era una representación del propio individuo. Claro, uno trae el fruto de la tierra, porque es agricultor, y el otro trae las primeras crías de su rebaño, porque es pastor. Tal cual. Ambos están haciendo exactamente lo que se espera de ellos a nivel social y religioso. Pero el texto revela que la diferencia no está en el material de la ofrenda, sino en la disposición interna. Espera un momento, porque como lectora moderna tengo que hacer de abogada del diablo aquí, porque eso suena tremendamente injusto. O sea, desde fuera, Caín está haciendo lo que toca. Ha cultivado la tierra, ha sudado, ha hecho su trabajo y trae su ofrenda. Sí, la acción externa está ahí. Entonces, a ver, ¿cómo se supone que alguien sepa que su corazón, o, bueno, su disposición interna, no es la adecuada? ¿No parece que Dios simplemente está jugando a tener favoritos, en plan, rechazo tus verduras y me quedo con la carne de tu hermano? Es una reacción muy lógica al leerlo por primera vez. Parece totalmente arbitrario. Pero si conectamos esto con el panorama general y analizamos el idioma original, vemos un matiz que es crucial. A ver, cuéntame. El texto dice que Abel trajo los primogénitos de sus ovejas, lo mejor del rebaño. O sea, hay una intencionalidad clara de dar la primicia, lo más valioso. En cambio, de Caín solo se dice que trajo, cito, del fruto de la tierra. Ah, vale. O sea, no dice que fuera lo mejor. Exacto. No se menciona que fueran las primicias ni lo más selecto. Es la diferencia entre entregar algo con devoción real y simplemente cumplir un trámite para salir del paso. Caín está cumpliendo el rito, sí, se acerca físicamente al altar, pero no está dispuesto a responder a Dios internamente. Mantiene la fachada, pero por dentro nada. O sea, está haciendo el paripé. Haciendo el paripé, totalmente. La capacidad que tenemos nosotros, hoy en día, para mantener las formas de manera impecable, mientras por dentro estamos en ruinas. A ver, para bajar esto a la realidad de quienes nos escuchan, sobre todo estudiantes. Pensemos en el típico trabajo en grupo de la universidad. La pesadilla académica por excelencia. Ya te digo. Siempre hay una dinámica donde el orgullo entra a jugar.
Imaginemos, a un estudiante que hace su parte del trabajo de forma absolutamente magistral. La investigación es exhaustiva, el formato es perfecto. Externamente, está presentando su ofrenda al profesor para sacar matrícula, ¿no? Una ejecución técnica intachable, desde luego. Pero internamente, ese mismo estudiante desprecia profundamente a sus compañeros de grupo. Siente un orgullo intelectual inmenso, en plan, soy el más listo de aquí. Bloquea cualquier sugerencia del resto, no escucha a nadie y en el fondo solo busca lucirse pisoteando el esfuerzo ajeno. O sea, mantiene las formas, el trabajo se entrega a tiempo y perfecto. Claro, pero la disposición de su corazón está podrida por la arrogancia. Y esa desconexión, entre la acción brillante y la actitud destructiva es exactamente la esencia del problema de Caín. Es que es tal cual. Y de hecho es un mecanismo psicológico muy estudiado, ¿eh? A menudo cuando hay una disonancia cognitiva, cuando sabemos que nuestra actitud hacia los demás es pésima, sobrecompensamos con el perfeccionismo externo. ¡Ostras, qué gran verdad! Usamos el éxito como escudo. Tanto con el Génesis, es que hacer lo correcto externamente con un corazón desalineado es el primer síntoma de peligro. Es la termita, empezando a masticar la madera. Exactamente. No sirve de nada cumplir todas las normas sociales si la disposición interior está dominada por el orgullo. Porque, claro, tarde o temprano la podredumbre interior hace que colapse la estructura. Pero, claro, a ver, si ese orgullo o esa disonancia se queda ahí dentro y no se frena, ¿qué pasa? Porque aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Pasamos a la siguiente fase, que es entender cómo progresa el mal. Y el texto da una imagen visual espeluznante en el versículo 7. Sí, la famosa advertencia a Caín. Exacto. Dios le dice que el pecado está a la puerta y que su deseo es controlarlo. O sea, lo personifica. Es como si hubiera una fiera agazapada en el felpudo de tu casa. Es una metáfora brillante, la verdad. Porque el mal no se presenta como un acto consumado y ya está, sino como una fuerza parasitaria, busca dominar. Y aquí plantea una pregunta importante. ¿Cómo pasamos de un simple mal pensamiento a una acción destructiva real? Porque nadie se levanta por la mañana y dice, voy a ser el villano de la película hoy. Claro que no. No caemos al vacío de golpe, bajamos por unas escaleras, justificando cada peldaño que bajamos. Caín ignora la advertencia y deja entrar a esa fuerza. ¿Y cómo funciona esa justificación en nuestra cabeza? Pues funciona a través de lo que hoy en psicología llamaríamos el sesgo de confirmación. Una vez que nos sentimos ofendidos o superiores a alguien, nuestro cerebro empieza a buscar activamente pruebas, cualquier tontería, para validar ese sentimiento. O sea, buscamos excusas para seguir enfadados. Totalmente. Caín siente envidia y, en lugar de gestionar esa frustración, su mente empieza a reescribir la narrativa para convencerse de que Abel es una amenaza o que Dios le tiene manía. Y claro, cuando te convences de que eres la víctima absoluta, cualquier agresión que cometas te va a parecer simple defensa propia. Madre mía, es como una respuesta autoinmune, ¿verdad? ¿En qué sentido? Pues que el sistema inmunológico del cuerpo a veces se confunde y empieza a atacar a las células sanas, pensando que está protegiendo al organismo. O sea, nuestro ego hace lo mismo, Ataca a amigos, a compañeros de clase, convencido de que es la víctima y que actúa en legítima defensa. Esa es una analogía perfecta. A ver, imaginemos un cabreo monumental en la facultad. Alguien recibe una crítica que considera injusta en medio de un seminario, ¿vale? Un compañero hace un apunte corrigiendo un dato. En ese instante exacto, la fiera aparece a la puerta. Es ese calor repentino en el pecho, esa punzada de rabia. El estímulo inicial, sí. Ahí está la advertencia de la que hablaba el texto. Y ahí hay una bifurcación clara. Puedes respirar, asumir que, nadie es perfecto y dejarlo ir, o puedes abrir la puerta. Y si se abre la puerta, empieza el sesgo de confirmación del que hablabas. El estudiante llega a casa y le da vueltas al coco sin parar. Y al día siguiente, en lugar de hablar las cosas a la cara... Exacto. Al día siguiente abre un grupo de WhatsApp paralelo sin esa persona. Y empieza el cotilleo. Se busca cualquier defecto en ese compañero para justificar el rechazo, en plan, fíjate cómo viste, fíjate qué prepotente es. Se le aísla socialmente. Se le cancela, como dirían hoy. Tal cual. Y cada uno de esos pasos tóxicos se disfraza bajo la premisa de «es que se lo merece por haberme dejado en evidencia delante del profesor». Y exactamente esa es la mecánica de la destrucción. Cada peldaño hacia la crueldad se disfraza de justicia personal. Y volviendo a la advertencia antigua, la de «su deseo es controlarte», cuando se alimenta ese resentimiento en el chat de WhatsApp llega un punto crítico.
Ya que ya no controlas tú el enfado. Eso es. Ya no es el estudiante quien controla el cotilleo, es el cotilleo y el rencor los que toman el control de su identidad. Su vida académica empieza a girar en torno a hundir a esa persona. Se ha convertido en un esclavo de su propio cabreo. ¡Ostras! Y cuando esa respuesta autoinmune, cuando ese rencor finalmente estalla en violencia real, llegamos a un punto de no retorno. En el relato, Caín finalmente cruza la línea y asesina a su hermano. Y aquí la historia toma un giro que choca muchísimo con nuestra idea de justicia. Sí, la reacción divina, ¿verdad? Claro, porque Dios no hace que caiga un rayo del cielo. No fulmina a Caín en el acto. Se acerca a él y le hace una pregunta. Le dice, ¿dónde está tu hermano Abel? Y, a ver, tengo que parar aquí porque la paciencia que se muestra frente a semejante atrocidad resulta hasta exasperante. Lo entiendo. Desde nuestra óptica parece que falta contundencia. Es que si alguien comete un acto tan atroz, lo normal es imponer un castigo inmediato, no hacerle una entrevista de evaluación. ¿Por qué tantas preguntas? Pues porque la pregunta no tiene como objetivo recabar datos. Dios ya sabe lo que ha pasado. Es una confrontación moral. Es una herramienta de diagnóstico, En los sistemas de justicia humanos, el objetivo suele ser retributivo. O sea, cometes un crimen, pues recibes un castigo proporcional. Ojo por ojo. Exacto. Pero la teología que se despliega en este texto muestra un enfoque muy distinto. Al preguntar dónde está tu hermano, en realidad se le está ofreciendo una última oportunidad para que la conciencia de Caín reaccione. Para ver si se arrepiente. Eso es, un espacio para asumir la responsabilidad. Se busca averiguar si queda algo de empatía, si hay algún atisbo de arrepentimiento detrás de ese acto de ira ciega. Pero la respuesta de Caín es escalofriante. Suelta ese famoso ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Es de un cinismo absoluto. Y ahí, justo ahí, tienes el diagnóstico. El daño físico a Abel es irreversible, obviamente, pero la respuesta de Caín demuestra el daño interno, el endurecimiento total de su corazón. Ya no siente nada. Nada. El orgullo ha devorado toda su estructura moral. Ya no es solo que haya actuado mal, es que se ha blindado contra la culpa. Esa indiferencia fría es el verdadero fondo del abismo. Es como cuando, en un escenario cotidiano, un buen amigo decide ser valiente y confrontar un comportamiento tóxico. Imagina que alguien se acerca a ese estudiante del que hablábamos antes, el del grupo de WhatsApp, y con preocupación real le pregunta, oye, ¿te estás dando cuenta del acoso al que estáis sometiendo a esta persona? Una pregunta para hacerle reflexionar. Exacto. Y en lugar de frenar en seco, en lugar de, no sé, sentir vergüenza o pedir perdón, el orgullo se dispara. La respuesta es ponerse a la defensiva, atacar al amigo, en plan de tú no te metas donde no te llaman, y blindarse aún más. Prefieren quemar los puentes. Sí, se prefiere dinamitar una amistad de años antes que admitir que el monstruo está dentro de casa. Es una reacción tristemente común, la verdad. Preferimos proteger el ego a toda costa. Pero hay un detalle vital en la respuesta divina a esta actitud tan empedernida. A pesar del cinismo de Caín, la reacción no es la aniquilación total. Hay un juicio, por supuesto. Caín tiene que afrontar consecuencias graves. Pierde su conexión con la tierra y con su entorno. Claro, no se va de rositas. No. Pero también se le pone una marca. Y esta marca, a menudo se malinterpreta como un estigma o una maldición adicional. Ya. ¿Y qué es entonces si no es un castigo? Pues es un límite impuesto al mal. El texto dice explícitamente que la marca es para que nadie que lo encuentre lo mate. Es un acto de contención y sorprendentemente de gracia. ¡Qué fuerte! O sea, que lo protege. Sí. Frente a un ser humano que ha introducido la venganza y el asesinato en el mundo, la respuesta divina pone un freno para que la sociedad no se convierta en un baño de sangre interminable. Se juzga el acto, pero se corta la reacción en cadena de la venganza. Cortar la reacción en cadena. Oye, pues eso nos sirve de puente perfecto para la última gran idea de esta inversión profunda. Porque claro, los documentos que manejamos sugieren que este conflicto no se queda atrapado en el pasado como, no sé, un caso aislado de la prehistoria. Abre la lente a lo que los expertos llaman una capa canónica e histórica. Sí, es como si se establecieran dos trayectorias maestras que van a definir toda la experiencia humana a partir de ahí. A ver, explícanos eso. Pues al final del capítulo 4 entra en escena otro hijo, Set. Y el texto añade un apunte muy revelador. Dice, entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. A partir de ahí, la narrativa traza dos caminos completamente divergentes. Vale, el de Caín, por un lado. Exacto.
Por un lado, la línea de Caín, que es una civilización que, ojo, avanza tecnológicamente, construyen ciudades, forjan metales, pero que está marcada por la autosuficiencia, la violencia y una desconexión moral profunda. Y por otro lado, la de Set. Eso es. Una línea que reconoce la fragilidad humana y que busca una conexión, que invoca a una autoridad moral superior para no devorarse a sí mismos. Y el contraste más salvaje que hacen los textos posteriores, ya si nos vamos al Nuevo Testamento, es la comparación entre la sangre de Abel y la sangre de Cristo, porque ambos perfiles encajan en la figura del inocente que sufre una violencia injustificable. Totalmente. Pero el impacto de esa violencia en la historia es diametralmente opuesto. Es una antítesis profunda. ¿Cómo funciona ese contraste? A ver, el relato antiguo dice que la sangre de Abel clama desde la tierra. Es un grito que exige justicia retributiva, que expone la atrocidad y pide que se salde la deuda. Reclama venganza, de alguna manera. Justicia sobre todo, pero la teología posterior afirma que la sangre de Cristo, cito, habla mejor que la de Abel. ¿Por qué? Pues porque mientras una denuncia el crimen y exige justicia, la otra absorbe la violencia y clama por redención y perdón. ¡Ostras! Caín quita una vida por orgullo y envidia, perpetuando el ciclo de violencia. La figura de Cristo, por el contrario, entrega la suya voluntariamente para romper ese ciclo de una vez por todas. Transforma una historia de venganza en una vía de restauración. Vale, a ver, en términos teológicos, la idea de redención suena espectacular, pero si queremos que esto sea útil para quienes nos escuchan, hay que aterrizarlo de nuevo a la realidad de la calle. Porque, ¿qué aspecto tiene esa redención en medio de un conflicto, en un grupo de estudiantes o en una oficina? Buena pregunta. Pues significa ir contracorriente. Significa tomar la decisión consciente de ser la persona que rompe la cámara de eco del cotilleo. Significa tener la valentía de encajar el golpe en el orgullo y decir en medio de una discusión, oye, creo que nos estamos pasando de la raya, esto no está bien. Eso requiere mucha madurez. Es que es decidir absorber parte de esa negatividad y frustración en lugar de devolver el golpe y perpetuar el aislamiento del otro. Es introducir gracia en un entorno que solo pide a gritos más conflicto. Exactamente. Se trata de entender que frente a esa inercia humana tan nuestra, de generar separación y romper relaciones solo para proteger el ego, pues existe una alternativa superior. Que no es fácil, ¿eh? No, requiere un esfuerzo enorme no dejarse llevar por el resentimiento. Es la decisión de no permitir que la ira determine tu identidad, eligiendo perdonar o, como mínimo, frenar la escalada de destrucción, poner esa marca. Y eso lo cambia todo. O sea, nos obliga a mirar hacia adentro con una honestidad brutal. Bueno, vamos a hacer una pausa para recapitular, porque la densidad de lo que hemos tratado hoy en este análisis a fondo es importante. Hemos tocado temas muy profundos, sí. Al diseccionar este pasaje del Génesis, queda claro que no es una fábula polvorienta, sino un escáner de la condición humana. Hemos visto cómo las termitas empiezan a trabajar, haciéndolo correcto por fuera, pero albergando orgullo por dentro. Y hemos analizado el mecanismo autoinmune de la justificación. Tal cual, cómo abrimos una puerta al rencor disfrazándolo de defensa propia hasta que nos controla por completo. Hemos observado cómo la confrontación moral busca diagnosticar la dureza de nuestro corazón y cómo, en última instancia, pues tenemos ante nosotros la opción constante de continuar el ciclo, de devolver el golpe o atrevernos a introducir el perdón en nuestros círculos. Es un análisis que francamente no permite la indiferencia. Requiere auditar constantemente qué es lo que realmente nos mueve a actuar cada día. Y por eso no podemos cerrar sin dejar algunas cuestiones flotando en el aire. Preguntas para llevarse a casa, para quienes nos escuchan, y pensar en silencio. Cuando surge la fricción en el día a día, en los pasillos de la facultad o en el trabajo, ¿nos paramos a identificar si hay una fiera agazapada a la puerta en forma de envidia o rencor? Y cabe preguntarse también si, ante una crítica o un conflicto, estamos buscando activamente defectos en los demás para justificar un cabreo que en el fondo sabemos que es desproporcionado. ¿Estamos permitiendo que el orgullo blinde nuestra capacidad de empatía? Y quizá la más importante de todas, ¿eh? En nuestras responsabilidades diarias, académicas o incluso espirituales, ¿estamos invirtiendo nuestra energía solo en mantener una fachada perfecta, en hacer un paripé impecable para que nadie sospeche, o estamos dispuestos a cultivar una transparencia real que evite que las termitas devoren la casa desde dentro? Preguntas incómodas pero necesarias. Hay mucho que pensar para evitar que la estructura acabe cediendo.
Ha sido una inmersión realmente intensa y la invitación queda abierta a seguir prestando atención a lo que ocurre bajo las tablas del suelo. Nos vemos en la próxima.